Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Constitución que queremos. En este quinto episodio conversaremos con tres actores relevantes que nos entregarán su opinión sobre la incorporación del derecho a la salud en la nueva Carta Magna. Esto es la Constitución que queremos. Algunas consideraciones generales. Bueno, primero decir que obviamente el concepto de salud es un constructo sociocultural y por lo tanto va a variar de contexto a contexto, ¿no? Y hoy día estamos tratando de mirar la salud desde una forma más integral, desde obviamente las definiciones tanto políticas, ¿sí? Como el intento en realidad de traducir esas definiciones de política en expresiones concretas en la práctica, ¿no es cierto?, de los equipos de salud en este momento que les toca obviamente una relación cotidiana con las personas, las familias y las comunidades a nivel también territorial, ¿no? Entonces yo quisiera como rescatar, por ejemplo, algunos elementos que están planteados desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25, ¿cierto?, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Por lo tanto, si tomamos esta Declaración Universal que no ha hecho carne en nuestra Constitución necesariamente, sí, ¿no es cierto?, de alguna manera se busca en los nuevos discursos, las nuevas definiciones de salud, las nuevas conceptualizaciones de salud. Pero sin duda que al no tener, ¿no es cierto?, un amparo constitucional, hay determinadas garantías que no se pueden establecer como responsabilidad del Estado, por ejemplo, en este momento, y que sí a lo mejor la ciudadanía está expectante, ¿no?, de lo que vaya a suceder en el proceso constituyente, de manera de poder ampliar, ¿no es cierto?, las garantías que hoy día son protegidas por el Estado en nuestro país. Yo creo que el derecho a la salud lo configuran otros derechos también, como es el derecho a alimentación, vivienda, trabajo, educación, dignidad humana, no discriminación, igualdad, vida privada, acceso a la información, libre reunión y circulación, que son derechos que componen la salud de la persona en su espectro amplio de sociedad. Llevándolo a Chile, creo que no hemos abordado temas de salud como que todavía hay gente que no tiene acceso al agua, que no tiene acceso a una vivienda digna, que lo vemos en las distintas tomas que se están surgiendo en distintas partes de la región o del país, ¿cómo se dice?, condiciones sanitarias dignas que deberían tener, para empezar ya a abordar un tema de salud amplio sobre como derecho. Entonces creo que aquí es importante abordar el tema por un lado, de la alimentación y por otro lado, el tema del medio ambiente. Creo que en base a la alimentación debe elaborarse un plan de educación. Educación tanto de formar una nutrición más sana, de acceso a distintos alimentos en los colegios, por decirlo de alguna forma. Y el tema del medio ambiente. Tanto medio ambiente hable yo como el medio en el cual nos desenvolvemos, contaminación, todo el tema, como medio ambiente psíquicos también, ambientes laborales, ambientes de estudio, ambientes de trabajo, que obviamente igual aportan al derecho de educación, porque no podemos hablar solo de ya en este entonces, en esta época, de solo de salud física, sino que el tema de salud mental es totalmente importante tocarlo y mencionarlo en la nueva Constitución. La definición actual que usamos para entender y comprender la salud es básicamente la definición que ha instalado la Organización Mundial de la Salud, entendiéndolo como el máximo nivel de bienestar que pueden adquirir los individuos en su esfera social, física y mental. Y creo que en términos constitucionales no se hace necesario definir necesariamente qué es lo que vamos a entender por salud, sino más bien entender cuáles son las acciones o visiones que debe tener el Estado para poder garantizar efectivamente, por una parte, el acceso a la salud, entendiendo como los prestadores de salud, pero lo más importante a mi parecer es que la nueva institucionalidad reconozca el concepto de determinantes sociales de la salud.
¿Y qué es esto? Dicho en forma bien sencilla. La salud no depende de los hospitales, de los doctores y de los exámenes. La salud depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen y se desarrollan. Por ejemplo, si una familia tiene un excelente plan de salud, con excelentes doctores y hospitales, pero vive en una casa donde no hay agua potable, donde se entra el frío por las grietas de las paredes, donde se cae la lluvia del techo, donde no hay buen manejo de las aguas grises, y además en esa casa hay violencia de género, abuso de droga y abuso sexual, los individuos que viven en esa familia no podrán gozar de un buen nivel de salud independiente del acceso que tengan a los sistemas de salud. Entonces creo que lo más importante es que nuestra nueva constitución dé el paso de comprender la salud como un evento que depende de las condiciones de vida en que la vida transcurre, y no solo como las prestaciones de salud. Habría que como insistir en el hecho de que cuando hablamos de salud como un derecho, distinguimos entonces una doble dimensión. La salud como un derecho social, que es decir, como aquello que requiere de la acción del Estado. Y aquí, por supuesto, si hablamos de la salud como un derecho social, estamos haciendo mención de la responsabilidad del Estado, pero también de la sociedad en su conjunto, a través de sistemas de protección social. Y yo creo que aquí también, ¿no es cierto?, el Estado tiene instrumentos a los cuales puede recurrir, como es, ¿no es cierto?, la construcción de políticas públicas diseñadas ya desde una perspectiva multidimensional. Yo creo que hay algunas experiencias, hay sistemas de protección social, y por eso hablo de sistemas de protección social, porque es allí donde se han evidenciado algunas experiencias de construcción de política que parten desde una mirada multidimensional, y por lo tanto las herramientas son de carácter intersectorial, y por supuesto que de la movilización y uso de recursos técnicos, financieros, materiales, que son también multisectoriales. Lo miramos, ¿no es cierto?, como este derecho social con responsabilidad del Estado y la sociedad, a través entonces de sistemas de protección social que garanticen efectivamente el acceso a la salud como un derecho individual. Y recurrimos entonces también a esta mirada de la salud como un derecho humano esencial. También hacer un llamado al Estado nacional de hacerse cargo de aquellas, ¿no es cierto?, acuerdos y convenciones internacionales de las que hablábamos anteriormente. Y debiera tener, ¿no es cierto?, la capacidad para asegurar que cualquier persona pueda alcanzar un pleno desarrollo y mejores condiciones de vida, o también asegurar el acceso a bienes y servicios como las condiciones necesarias que permitan entonces alcanzar el más alto nivel de salud. Yo creo que el Estado debe proveer, financiar, elaborar políticas públicas, educar, como mencioné anteriormente, sustentar y regular los sistemas de salud como derecho. Pero para mí el principal tema que vive nuestro país en base a la desigualdad es que el Estado debe tratar el derecho de salud desde la equidad. Es decir, que emparejemos un poquito la cancha en base a las personas que tienen otro ingreso o otras formas de llevar su vida. Bajo este tema igual es difícil elaborar un rol del Estado, porque yo creo que, como le mencioné, el concepto de salud tiene que cambiar ampliamente en un aspecto constitucional. Entonces, el Estado igual tiene que, yo quiero responder en base a lo que hay ahora, que para mí el Estado tiene que ser garante y tiene que proveer equidad de acceso y en base también a todo lo mismo que le había mencionado anteriormente. Eso más que nada en palabras simples para llevarlo a la práctica. Creo que aquí las municipalidades tienen un rol fundamental en tanto en la administración como en generar cambios hacia un modelo de salud mejor. Es decir, los sistemas de atención primaria son bastante básicos, son bastante cortos en su alcance en temas de salud. Entonces yo creo que aquí debe enfocarse sobre todo para mí en temas de innovación, de búsqueda de nuevos procesos, cómo abordar todo lo que se aborda hoy en día en los distintos recintos hospitalarios, hospitales, CEFAM, los distintos accesos que tenemos. Entonces, por ese lado, y de manera para descentralizar lo del Estado, en ese sentido,
debemos darle el poder al municipio, y el municipio tiene que tener el poder también de hacer, en base a su realidad municipal, a su realidad comunal o regional, como sea, poder ejercer ciertas labores o ciertas facultades que hoy en día quizás están un poco más coartadas en ese sentido. Por otra parte, considero que la nueva Constitución debe garantizar el desarrollo saludable o alcanzar la máxima salud posible en todos los individuos. Y eso tiene una bajada en educación, en participación, en medio ambiente y en muchas otras cosas. Y en particular, en términos de prestaciones, pienso que el Estado debe garantizar el acceso a una salud universal que permita, como decíamos recién, el máximo nivel de bienestar en la esfera física, social y mental para los individuos, y eso implica promoción, prevención, recuperación, tratamiento de enfermedades y, súper importante, poner independiente del nivel socioeconómico o de la parte del territorio donde la persona viva. Y eso lo digo muy responsablemente como un médico rural que ha trabajado por más de 6, casi 7 años en las zonas más aisladas de la región de los lagos, donde, Eduardo, yo he visto, no me lo han contado, he visto cómo personas mueren por no tener acceso oportuno, por ejemplo, a un traslado médico si el clima está malo. Eso yo lo he visto. Entonces creo que es muy importante cuando hablamos de descentralización que también hablemos de descentralización en términos de acceso a los servicios, de conectividad, porque finalmente el precio de los insumos, el acceso a las prestaciones de salud, todo depende en gran parte de cuán conectados estamos con el resto del país. Yo creo que, bueno, lo primero que hay que pensar es que si estamos mirando la salud desde una perspectiva compleja, sociocultural, ¿no es cierto?, como un constructo social, de manera integral, multidimensional, es que debe existir un sistema de salud integral, que no solamente esté ocupado, ¿cierto?, de poner recursos en las acciones de recuperación curativas, ¿no?, en ese sentido de rehabilitación, de cuidados paliativos, de acompañamiento también en el buen morir, sino que también se distribuyan más equitativamente los recursos hacia acciones de prevención y fundamentalmente también, ¿cierto?, desde esta perspectiva a la promoción de la salud, sino más bien, ¿no es cierto?, implementar acciones que puedan ser garantizables, y este es otro tema que tampoco existe en nuestra política de salud actual, que es la garantía, ¿no es cierto?, del acceso a acciones de promoción de la salud. El tema de salud integral debiera tener en su mirada, ¿cierto?, no solamente las acciones curativas de recuperación, sino también, ¿no es cierto?, las que se anticipan al daño y que también contribuyen positivamente a modificar las condiciones, ¿ya? Y para eso, obviamente, tiene que integrarse a otros sistemas de ejecución, de diseño y ejecución, ¿no es cierto?, implementación de políticas públicas. Yo creo que en base al financiamiento, si bien como habíamos comentado anteriormente o estábamos conversando, la discusión se mantiene un poco en el sentido ideológico de cómo debemos financiar ciertos derechos sociales en nuestro país. ¿Por qué digo que hay una discusión ideológica? Porque, bueno, para algún sector se debe empezar a cobrar más impuestos, impuestos a los súper ricos, impuestos a las empresas, aporte empresarios, etc. Y por otro lado, el tema de los impuestos, hay un poco de recelo en ese sentido. En ese sentido de financiamiento, yo creo que se debería avanzar a un sistema universalista, como se hace en otras partes del mundo, donde derechos como la salud se financian meramente con impuestos generales. Porque ya creo que si la recaudación de impuestos en nuestro país no es menor, que representa el gran aporte hacia el fisco, creo que como ciudadanos que aportamos nuestros impuestos en todos los sentidos, de IVA, de impuestos personales, creo que debería abordarse desde una mirada universalista, porque, por ejemplo, muchos hablan del seguro social como se tenía antes de la dictadura, que era un aporte del trabajador y un aporte del empresario. Pero aún así yo creo que, por lo menos a mí, no me agrada del todo ese, prefiero un sistema universalista en ese sentido. Sobre aquello, la declaración de acceso a la salud o de garantizar la salud puede quedar en una declaración de intención si no va de la mano con una bajada. Y en ese sentido, creo que dada la institucionalidad chilena, debemos dar un paso más allá en la Constitución y explicitar los lineamientos generales del financiamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy día, la Constitución actual garantiza en el artículo 19, número 9, inciso 4,
que las personas tendrán derecho a elegir a qué sistema de salud quieran acogerse, siendo este público o siendo este privado. Y esto ha sido interpretado por el legislador como que las personas tienen derecho a decidir qué quieren hacer con su cotización obligatoria individual. Y esta cotización, las personas con poco riesgo de enfermar y altas remuneraciones, las ponen en ISAPRE, y las personas con harto riesgo de enfermar y poca plata, las ponen en FONASA. Y en ese sentido tenemos lo peor de la seguridad social, porque la seguridad social se fundamenta y se sustenta en que las personas que no están enfermas o que tienen poco riesgo de enfermar, financien a las personas que tienen más riesgo de enfermar o que de hecho están enfermas. Entonces, estoy seguro que un mínimo para poder avanzar hacia la forma de financiamiento de esta nueva institucionalidad en salud es que la Constitución garantice a través de su articulado que, por ejemplo, se cobrarán cotizaciones obligatorias según la ley, y estas cotizaciones obligatorias serán manejadas con lógica de solidaridad y universalidad. Ahora, si una persona quiere tener, por ejemplo, el derecho de acceder a una prestación de salud privada, vaya, hágalo, bienvenido, pero no con su cotización obligatoria, porque esa cotización debe, por lógica de seguridad social, funcionar para un seguro o un sistema de salud universal, que permita que todas las personas hagamos la misma fila. Y esto no es una locura de un sector político o del otro. Esto ocurre en gran parte del mundo desarrollado. Tenemos el ejemplo clásico de Inglaterra, que después de la Segunda Guerra Mundial, siendo un país que podríamos entender como la cuna del capitalismo, es un país donde se instaló un sistema de salud único, donde todas las personas hacen la misma fila. Y tenemos ejemplos, Canadá, Nueva Zelanda, Alemania, con distintos esquemas, distintos sistemas de prestadores. En todos coexiste una lógica de un seguro de salud único con lógica de solidaridad que se financia en algunas partes con cotización obligatoria, en otras partes con impuestos generales, o a la chilena probablemente sería con las cotizaciones obligatorias que ya tenemos, más aporte directo del presupuesto del Estado.